estamos en año nuevo, pero este sigue siendo el mismo país, ¿no? No cambia nunca este Ecuador. Y me van a perdonar la risita, obviamente voy a hablar de un tema que no provoca risa, que es el femicidio de María Belén, pero antes, decir que o sea, estamos en año nuevo, sí, 2023, les deseamos lo mejor, que sea un año lindísimo, pero no deja de ser Ecuador, ¿no? El primer bochorno con el que arranca el Ecuador es que por cuarta ocasión los señores del Consejo de Participación no pueden elegir a su delegado al Consejo de la Judicatura, ¿no? De una terna, creo que por cuarta ocasión, ya vamos a hablar de eso al cierre, así que seguimos padeciendo todavía la herencia del Trujillato, ¿no? Este Consejo de Participación que fue elegido a través de las urnas y que ha atravesado por una serie de problemas, de juicios políticos, de destituciones y demás, y que ahora está presidido y encabezado por un fanático seguidor del presidente Lasso, que es el doctor Ulloa. Bueno, le sigue teniendo al Ecuador sin contralor, sin autoridades definitivas en varias instituciones como la Defensoría del Pueblo, las superintendencias. 4 de los consejeros se mantienen para algunos ilegalmente en el cargo porque fueron censurados y destituidos por la Asamblea. Bueno, el Ecuador, por más que estemos en año nuevo, no deja de ser el mismo país caótico de los últimos 5 años, en donde casi nada funciona bien, ¿no? Así que así empieza con la institucionalidad vuelta a trizas del Ecuador, el 2023. Pero antes, yo sí quiero referirme a este hecho, ¿no? El hallazgo de este sujeto, Germán Cáceres, en Colombia. La prensa internacional ha recogido la información de este caso. Esta es una nota de BBC. Las autoridades ecuatorianas informaron que el teniente de policía Germán Cáceres, esposo de la abogada María Belén Bernal y el principal sospechoso de su asesinato, fue capturado el pasado viernes en Colombia y será trasladado a Quito. El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso informó que Cáceres, buscado por el femicidio de María Belén Bernal, fue detenido en Colombia y prometió que cuando llegue a Ecuador recibirá todo el peso de la ley. El viernes anterior, en horas de la noche, cerca de las 20 horas, el presidente Lasso había publicado un tuit con una foto de Cáceres en un bar, en un restaurante, una cosa parecida. Germán Cáceres, buscado por el femicidio de María Belén Bernal, ha sido localizado, capturado. Mi reconocimiento al trabajo en conjunto entre Policía de Ecuador, Fiscalía de Ecuador y la Fiscalía colombiana. Una vez en el país recibirá todo el peso de la ley. El caso de Bernal, de 34 años, conmocionó a Ecuador el 11 de septiembre pasado, cuando la abogada desapareció después de ingresar a la Escuela Superior de Policía en el centro norte de Quito para encontrarse con su esposo. La primera en denunciar la desaparición de Bernal fue su madre, Elizabeth Otavalo, quien desde entonces arrancó una campaña para encontrar a su hija, además de denunciar la supuesta negligencia de parte de las autoridades. ¿Dónde está María Belén Bernal?, cuestionaban los medios y coreaban manifestantes en las calles, en su mayoría mujeres, mientras la Fiscalía revelaba que Cáceres se había fugado. La policía ecuatoriana, el cuerpo para el cual trabajaba Cáceres, precisó que el sospechoso fue encontrado en Palomino, una localidad ubicada en la Guajira colombiana, lo cual es bastante curioso, ¿no? Que el tipo haya decidido quedarse en un lugar bastante turístico, donde presumo yo que entre tantos turistas que van, habrán turistas ecuatorianos, ¿no? Loquísimo que además trabaje de bartender en algún bar, ¿no? Que le pongan en buen recaudo, no vaya a ser que luego se nos suicide o a lo mejor se nos escape nuevamente, declaró la madre de Bernal a la prensa local luego de conocer la noticia. Esta primera declaración de Elizabeth es absolutamente justificada y tiene que ver con, primero, con la bronca que debe tener una madre a la que le asesinaron de la forma en la que lo hicieron con María Belén, pero después de haber presenciado y haber sido testigo además de toda la inoperancia que hubo por parte de las autoridades de este país para haber dejado fugar de la forma en que lo hicieron a este señor Cáceres, ¿no? Lasso llegó a ofrecer una recompensa para quien entregara información que permitiera ubicar a Cáceres y ordenó reforzar el operativo de búsqueda. Bueno, esos son episodios que recordamos pasaron hasta que se encontró el cuerpo de María Belén, y después ustedes van a recordar conmigo
no solo una declaración de prensa que diera Elizabeth Otavalo a los medios de comunicación de este país, sino un par de entrevistas que tuviera en este espacio, Elizabeth, junto a nosotros, en donde ella exhibió unas hojitas de papel bond que tenían escuetos párrafos, ¿no?, de 4 líneas, que habían sido elaborados por supuestos equipos de inteligencia de la Policía Nacional, que daban cuenta, ustedes se acuerdan de qué, de que supuestamente este tipo Cáceres había huido hasta Panamá, y que la policía de Ecuador, entonces, con la salida de Colombia, de Cáceres, hacia Panamá, o quién sabe hacia dónde, le habían perdido la pista. Entonces, la pregunta es, de entrada, digo, la pregunta que yo me formulo, y esto le vamos a preguntar más adelante al abogado que va a estar junto a nosotros, al abogado de la familia de Elizabeth Otavalo, ¿cómo es que se dio la captura de Cáceres? Porque la policía de Ecuador hace mucho tiempo que dejó de buscarlo, ¿no? Y por eso yo les recuerdo, muchos capaz tienen en la memoria todavía esos diálogos que mantuvimos en este espacio con Elizabeth, en los que ella, completamente indignada, con mucha bronca, nos decía que se está enfrentando a todo un aparato estatal, policial, que trata de justamente ocultar todos los hechos en torno al caso de María Belén. Y aquí exhibió, ¿no?, esa hojita de papel bond, como les decía yo, con esos párrafos bastante escuetos, muy cortos, de 4 líneas, en los que la supuesta inteligencia de la policía relataban las labores que habían cumplido durante, ¿cuántos fueron?, 9, 12 días en Colombia, mientras medio le siguieron la pista y después dijeron, no, se fue a Panamá, cruzó, no sabemos cómo, si por vía fluvial o cómo lo hizo, pero se fue de Colombia hacia Panamá el señor Cáceres y lo perdimos, la pista. Bueno, resulta que el tipo nunca se fue de Colombia. Es más, no sabemos cuándo es que salió de Ecuador, y muchas de esas cosas van a tener que aclararse una vez que este tipo venga al Ecuador y empiece a cantar, y va a tener que cantar Cáceres, ojalá toda la verdad, porque acá es indudable que el hombre contó con la complicidad de mucha gente, ¿no?, porque ya hemos conversado sobre este caso con ustedes en una infinidad de ocasiones, desde el mismo hecho de que estando de guardia le hayan dado permisos para que el tipo pueda durante ese día irse a jugar pelota, salir con su noviecita, con la señorita Jocelyn, que de paso es la única que está detenida e investigada hasta el momento en este caso, hasta que le traigan en el país al señor Cáceres, que sigue todavía en Colombia. Bueno, el hombre se fue de farra estando de guardia, entonces le dieron permiso para que haga todo eso, y después en qué vehículo se movilizó, cómo es que le permitieron ingresar a su esposa a la escuela de policía, siendo este un cuartel que tiene varios filtros de seguridad y demás. Todos quienes participaron durante ese fin de semana en ese atroz crimen, que escucharon además los gritos de María Belén, que no hicieron nada, que se quedaron callados, que después dejaron que el tipo, a vista y paciencia de todo el mundo, mienta, que no busquen a María Belén durante 3 días o algo más, y que finalmente dejaran que el hombre muy libre, ¿no?, fugara del país después de dar rendir sus declaraciones en fiscalía, una vez que se puso por parte de Elizabeth la denuncia para que empiecen la búsqueda de María Belén. Va a tener que decir todo eso Cáceres. Ahora, a mí también me queda la duda de si durante todo el trayecto de estos días ya habrán provocado acercamientos, ¿no?, de los altos mandos de la Policía Nacional con Cáceres, como para tratar de llegar a un acuerdo y que no diga precisamente todo lo que él sabe, conoce en torno a este caso. Porque yo les planteo una inquietud que tiene que ver además con cuáles fueron finalmente todas las cabezas que iban a rodar, según el entonces ministro del Interior,
Patricio Carrillo y según el propio presidente de la República, Guillermo Lasso. Acá no voló ninguna cabeza, más que únicamente la del entonces director de la Escuela de Policía, que además ni siquiera es que se encontraba en el país. Recordar que, por ejemplo, para esos días del señor Carrillo, ministro del Interior, tampoco estaba en el país porque andaba en el matrimonio de su hija en Nueva York, ¿no? Son cosas que se nos pueden olvidar, pero que les vamos a recordar siempre, ¿no? Para tenerlo presente. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención, estaba siguiendo con la poca señal de internet que tenía los días anteriores, que le hicieron padecer a la Meli y al equipo. Estaba siguiendo la rueda de prensa del ministro Zapata y de la cúpula policial, y hubo algo que me llamó la atención, ¿no? Cuando se informa sobre el hallazgo de Cáceres y todo el país estaba a la expectativa de conocer a detalle cómo es que se dio justamente este momento, ¿no? El encuentro de Cáceres en Colombia. Resulta que de entrada el comandante Salinas empieza echando loas a la cúpula policial, cuando el país entero lo que quería era justamente información de cómo es que las autoridades colombianas encontraron a Cáceres. Eso queríamos saber. ¿Cómo es que lo encontraron? ¿En qué condiciones lo encontraron? ¿Y cuáles eran los procedimientos que se iban a seguir posteriormente para el traslado de Cáceres al Ecuador? Pero el general Salinas empezó hablando de la confianza del presidente Lasso en la cúpula policial y del gran trabajo que ha hecho la Policía Nacional para encontrar a Cáceres, para resolver este caso. Bueno, el caso todavía no está resuelto. Y yo quiero recordarles, como estamos haciendo un poco de memoria de las cosas que pasaron durante esos días de septiembre y posterior al evento este doloroso que vivimos como país. Para quienes hoy están hablando del trabajo profesional de la policía, que yo no dudo que debe haber oficiales muy profesionales y que en la policía, como en toda institución, debe haber elementos muy buenos, muy preparados, muy profesionales, pero también hay Cáceres. Ahora que están tratando de lavar la imagen de la institución porque en Colombia se ha encontrado a Cáceres, primero recordar aquello, ¿no? De que hubo un informe de inteligencia policial de página y media, de un párrafo de 4 líneas por día, en donde relataban lo que medio hacían para buscar a Cáceres en Colombia, el equipo que fue desplegado hacia ese país. Y después, un hecho que ni ustedes, ni yo, ni nadie se va a olvidar en este país. El asesinato de María Belén ocurrió en las instalaciones de la Escuela de Policía, en donde nadie vio, ni escuchó, ni sintió absolutamente nada. El asesinato de María Belén no fue en su casa, no fue en un parque, no fue en un lugar público, no fue en un lugar privado, fue en la Escuela de Policía. Fue en un cuartel de policía. Y el asesino de María Belén fue un policía en servicio activo. Cáceres, cuando asesinó a su esposa dentro de las instalaciones de la Escuela de Policía, era un policía en servicio activo. Para quienes hoy quieren hablar del trabajo profesional de la policía y demás, solo les voy a recordar ese hecho, que insisto, por la gravedad del mismo, nadie se va a olvidar en este país.